La Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana a 1 Timoteo. Este servicio es el primer servicio de respuestas y preguntas. Y la primera pregunta que yo escogí es algo importante, una gran confusión hoy en día. Y quizás hay algunos aquí que no entienden lo que dice la Biblia sobre esto. La pregunta es, ¿por qué las mujeres predican en algunas iglesias y en otras no? Nosotros vamos a ver en la Biblia para contestar esta pregunta. Ahora, yo no sé quién la preguntó. Ojalá que tú estés aquí esta mañana para recibir la contestación. Esta pregunta es una pregunta común hoy en día. ¿Por qué hay en iglesias mujeres predicando? No sé cómo tú piensas sobre eso. Algunos piensan que no ven nada mal con eso. Y mi intención esta mañana es no dar mi opinión sobre esto. Yo quiero que nosotros estemos claros qué dice Dios sobre este tema. Y nosotros juntos vamos a estar estudiando y mirando versículos. Yo creo que la Biblia es claro en lo que dice, en quién debe estar detrás del púlpito. Y yo quiero que todos vean esos versículos y conozcan la verdad. No quiero que nadie diga, el pastor cree en esta manera. No quiero que nadie diga, los bautistas creen en esta manera. Yo quiero que tú digas, Dios dice esto en la Biblia, ¿verdad? Porque nosotros vamos a estar buscando lo que dice la Biblia. No es lo que los bautistas creen, no es lo que el pastor cree. Queremos buscar y queremos confirmar y ver en las Escrituras exactamente lo que dice sobre mujeres predicando, mujeres están el púlpito. Yo siempre no uso la palabra pastora porque esa palabra no existe. ¿Okay? No existe ese título y por eso no utilizamos esa palabra, ¿verdad? Interesante porque muchos cuando ven a la esposa del pastor dicen, pastora, pues dice, el pastor es pastor, pues la esposa es pastora, pero no es así. La esposa del pastor es la esposa del pastor, ¿verdad? Y ella no predica, ella ayuda mucho en los detalles de la iglesia, pero no es pastora. Ese título, aunque lo utilizamos, realmente no existe porque ese título, esa posición tampoco existe bíblicamente. Y yo quiero compartir versículos para demostrar la verdad con ustedes y también, iglesia, escuche bien, para que tú puedas defender. Porque yo sé que otros quizás en tu familia o otros creen en esta manera y tú dices, pues yo no sé por qué. Yo sé que hay iglesias donde hay damas que predican y yo no sé qué la Biblia dice sobre eso, qué Dios dice, y muchos aceptan esa posición y aún iglesias permiten a estas personas tomar este lugar y por eso queremos ver lo que dice la Biblia. Y quiero que todos estemos claros, no quiero que nadie se vaya más confundido que entraron en la iglesia. Yo voy a tratar de hacer lo mejor posible y cuando se vayan, por favor no diga esto es lo que cree el pastor. Porque yo voy a dejar mis opiniones al lado y yo te voy a enseñar solamente lo que dice la Biblia sobre esto para que tú digas, no es pastor, no bautistas, Dios dice esto, la persona que debe estar detrás del púlpito. Quiero que todo esté claro y creo que la Biblia es sumamente claro en esto. Y es posible que algunos se va a ir con todavía ese pensamiento, aunque yo te demuestre los versículos. Yo creo que quizás alguno va todavía a creer en lo que estamos hablando. El trabajo mío esta mañana es solamente para utilizar la verdad, la Biblia, para que tú conozcas la verdad. Vamos a empezar a 1 Timoteo capítulo 2. Y quiero que todos abren su Biblia porque es importante que nosotros veamos estas palabras para nosotros entender
¿Quién es la persona detrás del púlpito? ¿Y quién Dios ordenó o llamó o desea que esté predicando en las iglesias? Y vamos a empezar, aunque vamos a ver unos cuantos pasajes. Quiero empezar en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 hasta versículo 14. Pero vamos a orar y entregar este tiempo y pedir que Dios nos dé sabiduría, que abre nuestros corazones para recibir estos versículos, para que nosotros podamos entender estos detalles. Oramos. Señor, ahora que vamos a entrar en las Escrituras, yo sé que hay una gran confusión en la sociedad que nosotros vivimos en cuanto a quién debe estar detrás del púlpito predicando. Y Señor, tú has demostrado claramente en la Biblia quién debe estar predicando en las iglesias. Y yo pido que tú abres los corazones de los hermanos aquí presentes para entender. Es algo bíblico, no es mi opinión, no es lo que creen los bautistas y solamente ellos, es algo que está en las Escrituras y tenemos que ver la verdad de lo que tú dices sobre este tema. Es algo importante y ayúdanos a entender. Te entregamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, en 1 Timoteo capítulo 2, desde versículo 11 al versículo 14 y más, y quiero que vean, en versículo 11 y 12 está hablando sobre dentro de la congregación. En este edificio, en este tiempo que sacamos para predicar, lo que Pablo está compartiendo con Timoteo tiene que ver con este tiempo en la iglesia. Mira lo que dice en versículo 11. Dice, la mujer aprenda en silencio. Quiero parar ahí un momento para aclarar alguna confusión sobre algunas palabras aquí. Número uno, mujer está en singular, está hablando de no todas mujeres, pero en el sentido de cada persona, cada mujer aprenda en silencio. La palabra obviamente no está hablando de predicación en este versículo, pero sí está hablando de aprender. La mujer aprenda aquí significa discipulado, aprender de la palabra de Dios en silencio. Okay. Muchos toman esta palabra silencio y dicen, pues Dios está diciendo que cada dama o mujer que entra en la iglesia debe estar callado y no puede hablar nada, no puede hablar con otra persona, tiene que estar ahí quedado en silencio. La verdad es que en la palabra original, silencio, no es lo que nosotros pensamos. Significa tranquilidad, significa sin preocupación. La mujer aprenda de la palabra en tranquilidad, sin preocupación. No, este no es verbal, silencio verbal, es una actitud que tiene las damas en este versículo. Es un espíritu para aprender. Okay. Ahora sabemos eso porque en capítulo 11 Pablo menciona que las damas, las mujeres pueden orar y profetizar. Esa palabra profetizar está hablando de enseñando y vamos a ver lo que Dios permite que las damas pueden enseñar más adelante, pero él dice que pueden orar en la iglesia. Pablo no va a decir sí, pueden participar en la iglesia, pero ahora dice que está en silencio. Tenemos que ver el contexto. La mujer aprenda en silencio, en aprendiendo en tranquilidad, sin preocupación, con toda sujeción. Esta palabra significa obediencia. Tenemos que aprender en tranquilidad, en silencio, con toda obediencia. ¿A qué? A la Escritura y también a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, que es el pastor. Quiero que noten aquí que no solamente las mujeres tienen que estar sometidos al pastor, pero también los hombres. Los hombres están en la iglesia, no tienen la posición de autoridad, pero los hombres también están sujetos al pastor y lo que él dice, igual como las mujeres. Pero aquí en específico, Pablo está diciendo a Timoteo, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción.
versículo 12. Pablo está compartiendo algo. Quiero que entienda, que no diga en su mente esto es lo que Pablo piensa, pero la Biblia que tú tienes delante de ti es inspirada por Dios. Estas son palabras de Dios. Aunque Pablo fue utilizado para decir estas palabras, esto realmente es Dios hablando. Y Pablo dice aquí, porque, versículo 12, y mira conmigo este versículo, porque no permito a la mujer enseñar. Pablo está diciendo que en este contexto, en la congregación, dice que no permite a la mujer enseñar. Recuerda que sí, las mujeres va a enseñar, dice la Biblia, las otras damas y los niños, pero enseñar aquí es algo específico. Okay. Es algo de autoridad. En la congregación, en la posición de autoridad, dice Pablo, no permito a la mujer enseñar en la congregación, en la iglesia, en el contexto. ¿Verdad? Porque obviamente Pablo otra vez más adelante dice que las damas pueden enseñar, pero enseñar a las otras damas y enseñar a los niños. Y vamos a ver ese versículo un momento. Pero quiero que vean que este enseñar en este versículo, en el contexto está hablando de en la congregación, en la iglesia, no se permite las damas, la mujer enseñar. Mira lo que dice en versículo 12. Ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pablo está diciendo que en la congregación, en la iglesia, no se permite una mujer enseñar o también demostrar autoridad, dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Sujeción a la autoridad. En versículo 13 te va a decir exactamente por qué. Si Pablo dice que la mujer no es permitido a enseñar en la congregación, en este púlpito donde hay hombres en la iglesia, la respuesta, o si una persona le dice, ¿por qué damas, mujeres no pueden predicar? La respuesta está en versículo 13. Quiero que lo marquen para que cuando una persona te diga por qué mujeres no deben predicar bíblicamente, lo que dice la Biblia, versículo 13 nos dice por qué. Aún empieza con la palabra por qué. Esta palabra nos lleva a nosotros al contexto. Está contestando versículo 12. ¿Por qué no permito a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre? Pues, ¿por qué? Versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Escuche bien, iglesia. Es importante que conozca la razón. Pablo va hasta la creación para probar por qué las mujeres no deben de predicar en la iglesia. Él va a la creación para nosotros ver más allá. No es algo de tiempo de Corintios, no es algo de que estaba pasando en los años de ellos. No, Pablo dice, vamos a la creación. La razón por que las mujeres no predican en la iglesia es porque Adán fue formado primero. Iglesia, a un orden que Dios hizo para la familia, para la iglesia y para la sociedad. Dios en el hogar, Dios, el padre, la mamá, los hijos. En la iglesia, el hombre y después la mujer, obviamente, en la enseñanza de otras mujeres y los niños. Este orden no es algo que podemos borrar, es un orden de principio. ¿Por qué las mujeres no predican en la iglesia? Porque Dios puso un orden en la creación que la autoridad es el hombre. El hombre es que tiene la autoridad. Y aún en la iglesia, la posición de autoridad en la iglesia pertenece al hombre. ¿Por qué? Porque Dios ya ha formado y ha dado el orden en el principio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Esta es la contestación que Pablo dio por qué las mujeres no deben de predicar en la iglesia.
Pero más allá, en versículo 14, mira lo que añade Pablo. Y Adán no fue engañado. ¿Qué significa eso? Pues sabemos que en el huerto de Edén, pues Adán pecó sabiendo lo que estaba haciendo, no fue engañado. Él cogió la fruta de Eva y sabiendo que no era bien y era un pecado, lo hizo como quiera. No fue engañado, él sabía lo que estaba haciendo. Sino que la mujer, siendo engañada, ¿por quién? Por Satanás, incurrió, o significa caer, en transgresión, que es pecado. La mujer fue engañada en el principio. El hombre obviamente estaba ahí, pero no fue engañado porque él sabía lo que estaba haciendo. Satanás, el serpiente, le engañó a Eva. Igualmente las damas hoy en día, las mujeres están engañadas pensando que esta posición es para las damas o para las mujeres. Pablo, si lo quedamos solamente en este pasaje, nos dice exactamente por qué las mujeres no deben predicar. No deben de ser pastora o la posición de pastor, y no debe de predicar en la iglesia en dominio a hombres, sobre hombres, ¿ok? Si hay damas solamente, pues sí, la dama puede pararse y enseñar a las damas, pero cuando hay hombres en la iglesia, pues Dios puso un orden. El hombre tiene la autoridad y por eso la iglesia sigue ese orden en que la persona que va a estar predicando y tomar la posición de autoridad es el hombre. Ahora quiero dar más ejemplos para que entiendan más dónde nosotros vamos. Iglesia, la verdad es que en la iglesia hay más damas que caballeros, ¿verdad? En nuestra iglesia tenemos más damas que caballeros. Hay muchos que dicen, pues, como no hay suficientes caballeros en la iglesia que quieren tomar la posición, pues la dama dice, yo lo hago. Y hay muchas damas que han tomado la posición de ser pastor solamente porque no habían caballeros en la iglesia para tomar esta posición. Pero no hay nada en la Biblia que nos dice a nosotros que si no hay suficientes caballeros, las damas pueden predicar. No es algo bíblico, no es una defensa sobre ese pensamiento, aunque he escuchado que eso es de la razón de algunos que están tomando la posición, pues si nadie lo va a hacer, yo lo hago. Tenemos que preguntar si Dios está contento o bien con mujeres predicando en las iglesias. Tenemos que ver que la sociedad dice. Y obviamente la sociedad está de acuerdo con mujeres ser pastores. Pero Dios dice algo diferente. Ahora, quiero que vean algunas estadísticas sobre este tema. 80% de americanos, y esto fue entre americanos, ¿verdad?, en los Estados Unidos que tomaron estas estadísticas, ¿verdad? 80% de los americanos están cómodos con las mujeres predicadoras y tomando la posición de pastor. 80% están cómodos sobre eso. 62% de cristianos verdaderos, y digo verdaderos, ¿verdad? Porque hay muchos que toman ese título cristiano, pero no viven como cristianos y nunca ha tomado un encuentro con el Señor. Pero 62% de cristianos verdaderos están abiertos a la idea de pastoras. Utilizando eso para que conozcan a quién estoy hablando. 40% de evangélicos están bien con mujeres tomando la posición de pastor o predicando. Interesante en el seminario, ese es el lugar donde van
hombre para estudiar cómo ser pastor, en el seminario donde están guiando a estos hombres en preparación para la posición de pastor, ahora mismo 50% de los estudiantes en un seminario son mujeres. 25% de los maestros en seminario preparando hombres, 25% son mujeres. Significa que en algunos seminarios hay mujeres enseñando a hombres a ser pastor. Hay mujeres enseñando a otras mujeres a ser pastor. 11% de presidentes de seminarios son mujeres. En este momento, 27% de los pastores en América son mujeres. 27%. Quiero que vean que en 1960, ese número solamente fue 2%. Hay un gran cambio desde ese momento de 1960, donde había solamente 2% de mujeres tomando esta posición. Ha engrandado grandemente. La sociedad está permitiendo y está diciendo, pues, si ellos lo hacen, pues podemos hacerlo también. Pero tenemos que olvidarnos lo que dice la sociedad y tenemos que ver qué dice la Biblia sobre este tema. Y tenemos que seguir lo que dice Dios en cuanto de esta posición de pastor y quién debe tomarla. Esto debe tomar mucha atención a los cristianos de este pensamiento. Yo no voy a decir, pues, si 27% de los pastores en el mundo, en América, es mujeres, pues, vamos a dejarlo aquí también para que prediquen. Si toda la iglesia se están permitiendo mujeres, ¿por qué nosotros? ¿Por qué Iglesia Bautista Nueva Vida no permite a las damas a predicar? Porque yo no sigo la sociedad. Yo estoy siguiendo lo que Dios dice en su palabra. Esa es la verdad. Y Dios ha demostrado que por medio de Pablo que tiene un orden para la familia, para la iglesia, y es claro. El caballero, el hombre, es que tiene la autoridad en la iglesia. Él es la persona que es el predicador, el pastor de la iglesia. Si eso no es suficiente, vamos a seguir. Ahora vamos a ver lo que Dios dice en las cualificaciones de un pastor. No vamos a ver a todas, pero en 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1, en esos dos pasajes nos demuestra a nosotros las cualificaciones de un pastor. Algo interesante, yo sé que predicamos en español, pero quiero dar este detalle a los que hablan inglés, porque en la traducción en inglés y español, en este sentido de las cualificaciones, hay algo importante que la Biblia nosotros en español la quitó o la tradució en una manera diferente. En inglés es más claro. Por ejemplo, te voy a decir algo. En inglés, y no lo voy a utilizar, solamente quiero mencionarla, porque quiero usar las pruebas en español que tenemos aquí, pero solamente para que la tenga en su mente. En el idioma inglés, cuando leemos las cualificaciones de un pastor, en 1 Timoteo capítulo 3, utiliza 10 veces el hombre, la palabra he or him, que son masculinos, que está sumamente claro que en las cualificaciones de un pastor es un hombre, es algo masculino. En Tito, 6 veces se utiliza he o him, que se refiere a un hombre masculino en las cualificaciones. Nunca vemos en las cualificaciones una palabra femenina, no ella o mujer, siempre es masculino.
interesante, en español lo tienen más general y pues no puedo dar este punto fijo porque en nuestra Biblia cuando lo traducieron no lo pusieron en el sentido masculino, lo pusieron más en general sobre esta cualificación. Pero hay uno entre todas las cualificaciones de un pastor, hay uno que solamente tengo que usar que demuestra que las damas no pueden predicar. Quiero que vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Aquí en esta cualificación de un pastor, y hay unos cuantos versículos que son importantes para la persona que toma esta posición, en estos dos pasajes, solamente en 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1, pero en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, dice así: pero es necesario que el obispo, que es otra palabra en la Biblia para pastor, sea irreprensible, en otra palabra que no puede acusarle, pero mira lo que dice: marido de una sola mujer. ¿Cómo una mujer puede ser marido de una sola mujer? No dice en la Biblia mujer de un solo marido. Es claro en el orden que Dios está permitiendo que estas cualificaciones es para hombres y solamente para hombres. Y para estar más claro, una de las cualificaciones es marido. Usa la palabra masculina primero. Marido es un hombre, marido de una sola mujer. Significa que esto descualifica las mujeres para esta posición porque solamente en esta cualificación no pueden cumplirla. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 14. En 1 Corintios capítulo 14 estamos viendo versículo 33 al versículo 35. En 1 Corintios capítulo 14. Y quiero que entiendan mi corazón en esta mañana. No estoy hablando mal de las mujeres. No estoy diciendo que son menos que las de los hombres. Solamente estoy indicando la posición que Dios ha puesto en la iglesia, para la iglesia. Las mujeres, y voy a mencionar más adelante, las mujeres son bien importantes para la iglesia. Pero quiero estar claro solamente en esta posición de este púlpito, lo que dice la Biblia sobre las mujeres y los hombres. 1 Corintios capítulo 14, empezando en versículo 33. Dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Quiero que vean esta última frase, como en todas las iglesias de los santos. Significa que lo que Pablo va a decir ahora no es solamente para su iglesia en Corinto. No es solamente por el pueblo de Corinto. Estamos claros que lo que Pablo va a decir en versículo 34 es para todas iglesias de los santos donde hay cristianos. Todas las iglesias. Porque muchos cuando las damas quieren defender su posición, es decir, yo soy pastor de la iglesia, y quieren decir que en Pablo, cuando estaba hablando sobre estos versículos, era en el tiempo de Pablo, era un tiempo diferente. Era porque algo estaba pasando en el tiempo de Pablo, pero estamos viviendo en 2025 y las cosas han cambiado y por eso damas pueden predicar. Pero Pablo dice, como en todas las iglesias de los santos. Está no solamente en su tiempo, pero en todas. En el tiempo que vivimos ahora y en todas las iglesias de los santos, siguiendo hasta que Jesús venga otra vez. Esto elimina nosotros utilizar solamente Corinto o Efesios más adelante, que es algo que pertenece al tiempo y a la iglesia de ellos. Por eso esta frase es importante. Mira versículo
34. Vuestras mujeres, está ahora en plural, hablando de las mujeres. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Congregación es obviamente otra palabra para iglesia. Porque no les permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Otra vez vemos aquí de permitir, de hablar. Yo sé que había situaciones en el tiempo de Pablo donde habían discusiones sobre doctrina y profecía, y esa posición o esa conversación era solamente para los hombres. Mira lo que dice en versículo 35. Y si quieren aprender, estamos hablando de las mujeres, en versículo 34, mujeres, vuestras mujeres. Versículo 35, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esto fue algo que estaba pasando en ese tiempo en cuanto a estas discusiones en la iglesia, y pues era solamente los hombres que estaban en autoridad de esa iglesia que tenía estas discusiones, y que las damas no se paraban delante de todos a gritar. Había un orden en la iglesia, y Pablo dice, pues las damas que no están de acuerdo, cuando llegue a su casa, pregúntale a su marido para que te explique. Muchos toman este pasaje y lo cambian para decir que no es para nuestro tiempo, que solamente es para la iglesia de Corinto. Pero Pablo dice, recuerda, como en todas las iglesias de los santos, todas las iglesias. Versículo 34 dice, mujeres callen en las congregaciones, no es permitido hablar, están sujetas. ¿Sujeta a qué? A la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Recuerda, en el capítulo 11, Pablo sí menciona que él permitía a las mujeres orar y participar, pero estamos hablando de la posición de pastor y de la predicación. No estoy hablando de otras posiciones en la iglesia que sí permite mujeres a participar y obrar. Estoy hablando solamente de esta posición que Dios ha permitido en la iglesia, que pertenece a esta autoridad, según Génesis en la creación, que pertenece al hombre. Y vimos algunos versículos para probarla. Aquí las mujeres no tenían el derecho de juzgar. La profecía era solo para los hombres, los que estaban en autoridad. Pero para aclarar algo, dice también en versículo 34, en el final, ¿por qué las mujeres no podían hablar en la congregación? No se permitía hablar. En el final del versículo 34 dice, como también la ley lo dice. ¿Por qué no pueden hablar en la congregación? Porque la ley lo dice. Pues, ¿qué es la ley? Génesis capítulo 3, versículo 16. La ley que Dios ha puesto para el orden del hogar, el orden de la iglesia. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 16, en la última parte, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Eso fue la ley. 1 Corintios capítulo 11, Pablo, versículo 3, se refiere a los principios, y Pablo dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dios ha puesto un orden en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Obviamente la sociedad ha cambiado, aún las iglesias han cambiado lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero es importante que nosotros veamos estos versículos.
No voy a mencionar otra vez, pero allá en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 a 14, el pasaje que nosotros ya hemos visto y vimos las palabras. Si ponemos todo esto juntos, ¿verdad? Todas las iglesias de los santos, empezando de la creación, tiene el orden que Dios ha puesto para quien toma esta posición. Esto dice que este mandato no fue para una sola iglesia. Este mandato de que las damas deben de no tomar esta posición o estar en silencio es algo que no fue solamente para esta iglesia o para un tiempo específico en la historia o por otra razón que podemos inventar. Pablo no podía ser más claro sobre los que se llaman mujeres pastoras. John MacArthur dijo algo en su predicación, dijo, mujeres que toman la posición como pastor y mujeres que predican en la iglesia son una desgracia y públicamente están contra del claro mandamiento de la palabra de Dios. Si esto no es suficiente, quiero que pienses sobre estos detalles. No hay en la Biblia una mujer que escribió uno de los libros. Ninguno de los 12 discípulos de Jesús fueron mujeres. Ninguna mujer fue un apóstol. Ninguna mujer fue una pastora en las iglesias del Nuevo Testamento. Ninguna mujer en la Biblia fue un asistente del pastor. Ahora, siempre hay argumentos, ¿verdad? Y quiero mencionar algunos que algunos utilizan para darle el permiso bíblicamente para tomar esta posición. Número 1, algunos dicen, ¿quién era Débora? Pues ella fue conocida como una mujer de autoridad en el Antiguo Testamento. Y algunos utilizan a ella para dar permiso para que las mujeres puedan ser pastoras o tomar la posición de pastor. Pero Débora en la Biblia fue una jueza, no fue pastora. No era un líder en la iglesia, más ella fue del Antiguo Testamento y la iglesia no empezó hasta el Nuevo Testamento en Hechos. La iglesia ni existía en este momento, no podemos utilizar a Débora como excusa o como permiso para las damas tomar la posición de pastor o predicadora, porque Débora era del Antiguo Testamento. Ella nunca predicó una iglesia porque la iglesia no existía en ese tiempo. Estos son argumentos que están muchos utilizando hoy en día y quiero que la escuchen y también por qué no se puede utilizar ese argumento. Ella fue del Antiguo Testamento, la iglesia no empezó hasta Hechos capítulo 2. Había 2 otras mujeres como Miriam y Hulda que tenían también posiciones de liderazgo. Ellos fueron escogidos por Dios por un servicio especial para Él, para Dios. Pero la autoridad de mujeres en el Antiguo Testamento no es igual que la posición de pastor en el Nuevo Testamento. Dios obviamente dio instrucciones para la iglesia en el Nuevo Testamento. También tenemos a Priscila y Febe. En Hechos capítulo 18, Priscila y Aquila también son presentados como fieles siervos para Cristo. Y muchos utilizan a Priscila como ella tenía autoridad, pero ellos enseñaron el ministerio a Apolos. Apolos en la Biblia pues no estaban enseñando correctamente, pues Dios utilizó a Priscila y Aquila para enseñarle, pero cuando le enseñó a él no fue en una iglesia, le enseñaron porque
Las cosas no estaban bien enseñadas. Nunca dice en la Biblia que Priscila era pastora de una iglesia o que ella enseñaba públicamente. Ella enseñó a Apolos uno a uno con Aquila, pero nunca fue en una iglesia, nunca tomó la posición en un púlpito. En Romanos capítulo 16, versículo 1, dice que Febe fue diaconisa de una iglesia, fue recomendado por Pablo, pero nunca dice que Febe fue pastora o enseñaba a hombres en la iglesia. Mujeres no pueden enseñar a los hombres o tener autoridad espiritual a ellos. Estamos hablando de la predicación y la posición de pastor. Ellas, las mujeres, enseñan a otras mujeres y a niños. Y pronto vamos allá para que vea el versículo. Quiero entender y estar claro con todos que la verdad es que todos nosotros predicamos. Las mujeres predican, yo predico, los niños predican, los jóvenes predican, predicando en el sentido que estamos compartiendo el evangelio con otros. Cuando tú estás dando el evangelio a una persona, tú estás predicando el evangelio a ellos. Pero no es en una iglesia, no es detrás de un púlpito, pero tú estás en la casa de otra persona predicándoles a ellos el evangelio. Algunos, para dar permiso para las mujeres predicar, algunos utilizan las mujeres que fueron a decir a los discípulos sobre la resurrección. Recuerda que María Magdalena fueron a ver a la tumba y dieron instrucciones para ellos ir a Galilea a hablar y compartir con los apóstoles que Jesús ha resucitado. Y muchos dicen, pues, mira, la primera predicadores, damas predicadores, pues fueron mujeres. Dios utilizó a las damas en la resurrección de Cristo para llevar el mensaje a los apóstoles, pero la verdad es que no estaban predicando. Ellos estaban llevando un mensaje directamente a ellos. No fue a una iglesia, no estaba detrás de un púlpito, estaba solamente compartiendo que Jesús fue resucitado y ellos estaban presentes. Ahora, algunos dicen, pues ¿qué pasa que si una mujer tiene el don para predicar? ¿Qué pasa si ella se siente llamada a predicar? ¿Qué pasa si ella desea hacerlo? ¿Qué pasa si no hay hombre para hacerlo? Vamos a recordarnos que esta no es mi iglesia, esta es la iglesia de Dios. Y hay reglas que Dios ha puesto en su casa, en la iglesia. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Iglesia, porque una mujer se siente que tiene el don de predicar, no le da permiso para ir encima de las cualificaciones que Dios puso para este ministerio. No puede decir, pues Dios me llamó y después olvidar de las cualificaciones que Dios puso para esta posición. Tenemos que seguir exactamente lo que Dios dijo en la Biblia sobre esta posición, la posición de pastor y los predicadores. ¿Por qué la mujer no puede predicar? ¿Por qué la mujer no puede ser pastora? Porque la Biblia lo dice. Y está claro con eso. Esto no significa, damas, en esta mañana, no se enojen conmigo. Esto no significa que las mujeres no pueden hacer nada en la iglesia. No estoy diciendo que tienen que estar en silencio, tienen que venir y estar calladitos, sentarse y que los hombres dominen. Eso no que la Biblia enseña. Está hablando de solamente esta posición. Para probar eso, vamos a Tito capítulo 2.
quiero que todas las damas vayan a Tito capítulo 2 y caballeros, pero quiero que las damas vean este pasaje. Tito capítulo 2, versículos 3, 4 y 5. Porque Pablo en 1 Corintios 11 dice que las damas pueden estar involucrando y profecía en ese sentido, ese capítulo 11 tenía que ver con enseñar. Pero ¿quién las damas pueden enseñar? Pablo dice que no pueden dominar los hombres o no pueden enseñar a los hombres en la posición de autoridad, pero ¿quién las damas pueden enseñar? Tito capítulo 2, versículo 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bíblicamente, las damas pueden enseñar en la iglesia, pero solamente pueden enseñar a otras damas, a las jovencitas, a los niños, para que las damas y las jóvenes, los niños pueden aprender la posición del hogar, donde el hombre es la autoridad en la casa, dado por Dios en la creación. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Esta es otra excusa que muchas de las damas que están predicando utiliza este versículo. Vamos allá a Gálatas capítulo 3, versículo 28. Es un versículo conocido, pero no podemos cambiar el significado, el contexto de este versículo. Y quiero que lo vean cuando una persona te diga a ti, pues Gálatas dice este versículo y por eso yo predico. Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Muchos cambian el significado de este versículo para decir que las mujeres pueden hacer todo lo que los hombres pueden hacer, porque dice, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por eso no es lo que Pablo está diciendo en este versículo. Pablo quiere que nosotros entendamos que somos todos igual en Cristo Jesús. No hay ningún cristiano Superman. No hay favoritos cristianos del Señor. En este versículo en Gálatas no está hablando sobre posiciones de liderazgo en la iglesia. Está diciendo que todos somos uno en Cristo. No hay favoritos, no hay uno más espiritual que otros. Habla de nuestro valor delante de Dios y cómo Dios nos ve a nosotros por medio de Cristo. Quiero pasar un momento para decir que las damas son bien importantes en la iglesia. Dice, pastor, después de todo eso, ahora tú vas a decir que las damas son importantes después que dice que no pueden predicar y no pueden ser pastor. Cada persona, Dios ha dado trabajos para todos en la iglesia. Los trabajos son diferentes. Las damas son sumamente importantes para la Iglesia Bautista Nueva Vida. Mi esposa Mariah, pues ella no predica, ella no es pastora, pero ella me ayuda grandemente en el ministerio. Mayormente son damas que vienen a limpiar la iglesia. Sin ellas, pues tendremos una iglesia con más tierra.
Las damas son las que decoran la iglesia. Aquí las flores, Ani siempre hace un tremendo trabajo. No es nada, los caballeros no pueden hacer lo que Ani hace aquí. Tú me das flores y yo lo pongo junto y va a ser un desastre. Más tú no vas a poder mirar acá arriba porque los colores van a ser todo amarillo. Las damas decoran. Mariah hace mucho las actividades, las decoraciones. Damas le ayudan a ella en preparar y los caballeros ni vemos. Escuche bien, caballeros, ni vemos las cosas que las damas hacen en la iglesia. Y si las damas se van de la iglesia, estamos en gran problemas. Son las damas que siempre se ocupan de la comida y de las actividades. Por eso somos los caballeros gordos. Eso significa que, pues, los caballeros, ¿qué hacemos nosotros? Pues enseñamos y somos ujieres, aunque damas pueden ser ujieres, en posición para eso. William está en cargo de la tesorería, eso mismo. Pero los que trabajan debajo de ellos en contando la ofrenda son mayormente dos damas. Nosotros valoramos las mujeres y damas y el trabajo que Dios le dio en el hogar. Las damas cuidan a los esposos, las damas cuidan a los niños. Yo he dicho muchas veces que cuando Sonia falleció, me quedé con los niños, 6 niños. Yo vi en ese momento por 4 años y Dios me salvó y dijo, basta ya, Mariah, ven, ayuda a esta familia. Pero yo vi el trabajo que hacen las damas en el hogar. Cuando yo tenía que limpiar, yo tenía que lavar, y yo tenía que cocinar. Y yo trataba de hacer el pelo de Sophie y no podía. Ella venía a la iglesia y había una dama que me dijo, tráeme para acá, yo te voy a ayudar con eso. Y se la llevaba a un cuarto y ella le hacía el dubi. Gracias, Señor, que tengo otras niñas en la casa que no tienen pelo como yo y pues conocen lo que deben hacer para cuidar. Pero las damas cuidan a los caballeros, los esposos, y cuidan a los niños, y cuidan a los niños en la iglesia, se ocupan de ellos. Las damas son importantes en la iglesia. Yo creo que cada caballero está orgulloso de su esposa, las damas, los que trabajan en la iglesia, pero Dios es claro en que la posición de pastor y posición de predicador pertenece solamente a los hombres. Solo hombres pueden pastorar de la iglesia. No importa lo que la sociedad dice, es los que Dios dice en su palabra que es importante. Y Dios no está de acuerdo con pastoras o con mujeres que toman la posición de pastor. Y no estoy hablando mal de los que están en esta posición. Ellos van a dar cuenta al Señor por eso. Yo solamente estoy dando porque se dio la pregunta en este mes y quería contestarla y decir lo que Dios dice en la Biblia sobre esa posición. Pero porque la sociedad lo dice y lo practica, no significa que es correcto. Siempre tenemos que venir a lo que dice Dios en su palabra. Si tú vas a una iglesia que tiene una mujer que está como pastor o está predicando, esa iglesia no es una iglesia bíblica. Porque Dios está claro en quién debe estar en esa posición. Esas iglesias son clubes sociales. Están engañados los que están en esa iglesia. Solamente estoy diciendo lo que dice la Biblia. No estoy hablando mal de ninguna religión o otras iglesias. Quiero que entiendan mi corazón. Yo solamente quiero decir, estoy diciendo lo que Dios nos demuestra a nosotros en la Biblia. Y porque nosotros no permitimos damas a predicar y tomar la posición,
No la permitimos porque Dios no lo permite. Dios estaba claro en quién debe tomar esta posición. Quiero mencionar rápidamente en 1 Timoteo capítulo 2, donde ya nosotros mencionamos, a veces en ese tiempo se hablaba, y era correcto porque las damas no tenían la educación en ese momento de Pablo cuando menciona a Timoteo. Y dice, pues no tenían la educación en ese tiempo, por eso no predicaban. Ahora las damas tienen educación, pero la verdad es que en ningún lado en 1 Timoteo menciona sobre educación. Más si la educación fue una cualificación, y no lo vemos en las cualificaciones de un pastor, pero si la educación fue parte de la cualificación de ser pastor, en ese sentido los apóstoles, pues ninguno de los discípulos o apóstoles eran cualificados. Porque los discípulos y apóstoles en la Biblia no fueron educados. No tenían educación muchos de ellos. Algunos dicen que Pablo solamente hablaba a las mujeres en Efeso. En Timoteo, recuerda, Pablo habló a Timoteo. Timoteo era el pastor en Efeso. Y pues en ese tiempo había un templo conocido se llamaba Artemisa. Y era algo pagano. Y pues muchas mujeres estaban involucradas en esto. Y dicen, pues Pablo está hablando a esas mujeres en Efeso, porque había un lugar donde las damas estaban en autoridad en Efeso. Pero recuerda que Pablo dice, en todas las iglesias de los santos, no era solamente en Efesios. Más en ningún lado menciona Pablo sobre Artemisa. No dice nada sobre eso, no podemos utilizar esa excusa sobre eso. Para terminar esta mañana, vamos a estar claros del orden que Dios dio para el hogar y para la iglesia. El llamado de pastor, predicador, no fue para las mujeres. Las mujeres pueden participar en la iglesia. Nosotros hemos dejado mujeres pararse acá dando poemas. Las mujeres pueden orar. Pablo lo menciona en 1 Corintios capítulo 11. Las mujeres pueden dar testimonio. Cuando dice Pablo en silencio, no está diciendo que no pueden hablar en la iglesia. Pero en la Biblia, pues tiene unos requisitos que tenemos que obedecer. Vamos a orar y terminamos aquí en esta mañana. Señor.